Ya, entonces esta ayudantía va a consistir en 2 ejercicios para estudiar para el certamen, en donde el primer ejercicio nos dice que Don Luis es dueño de una empresa que inicia actividades el 1 de marzo de 2019 con los siguientes aportes: dinero en efectivo 3 millones, un vehículo por 2,5 millones, una letra por pagar de 1.100.000, mercaderías por 3.200.000, muebles y útiles por 900.000, un préstamo bancario de corto plazo a deuda, o sea que nosotros pedimos el préstamo por 2.500.000. Todo esto se refiere a que consistiría en nuestro capital inicial, porque dice que iniciamos las actividades con esto. Entonces después dice, durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de marzo se realizaron las siguientes transacciones. El 1 de marzo se abre una cuenta corriente en el Banco de la Plaza, efectivo por 1.300.000. El banco se cobra una comisión de 10.000 pesos más IVA. El 2 de marzo se venden mercaderías por 5.800.000 netos. Se cancelaron de la siguiente forma: 40% en efectivo, 20% con una letra y el saldo al crédito simple. El costo de la mercadería era 2.400.000. El 4 de marzo se compró mercadería por 8.092.000 valor bruto, cancelando el 50% con una letra a 30 días y el saldo a crédito simple a la empresa Beta por 60 días. El 11 de marzo se solicita en préstamo bancario por 6 millones a 3 años de plazo, o sea, a largo plazo, el que es depositado en la cuenta corriente. Y el 30 de marzo se cancelan los gastos de luz y de agua en 38.080 y 53.550, todo con un solo cheque. Calcule el libro a diario, libro mayor, balance y estado de resultados. Ya. Entonces empecemos. Y ahí tenemos el ejercicio como para irnos guiando. El libro diario y el libro mayor los vamos a ir haciendo al mismo tiempo, ¿ya? Mientras avanzamos las cosas. Y después vamos a pasar al balance y el estado de resultados. Entonces, primero nos dice que se iniciaron actividades con estas cosas. Acá. Entonces, primero tenemos el dinero en efectivo de 3 millones, lo cual significa que tenemos en la caja, tenemos 3 millones como activo, que es lo que podemos ver aquí. En el inicio de la caja, ahí vemos los 3 millones al debe, porque es un activo. Un vehículo por 2.500.000, que también es un activo, por lo tanto debe ir al debe. Una letra por pagar de 1.100.000, que esa va al haber aquí, porque esa es una deuda que yo tengo. Las mercaderías en 3.200.000, que van aquí al debe porque son un activo. Los muebles y útiles por 900.000 pesos, que también son un activo. Y por último el préstamo bancario a corto plazo, que lo tenemos aquí, porque es un pasivo, entonces tiene que ir al haber, aumenta al haber. Con todos estos podemos conformar el capital inicial, porque dice que iniciamos con estas cuentas. Entonces nuestro capital inicial va a ser la suma de los activos versus restándole los pasivos. Por lo tanto sería los 3 millones de la caja, más los 2.500 del vehículo, más los 3.200.000 de la mercadería, más los 900.000 de los útiles, menos la letra por pagar de 1.100.000 y el préstamo bancario de 2.500.000. Todo eso nos conformaría el capital, que nos darían 6 millones. ¿Ya? Entonces, si esto después lo pasamos al libro diario, como podemos ver aquí, el 1 de marzo, la glosa nos dice que es el inventario inicial. Por lo tanto, aquí ponemos las cuentas. Siempre las cuentas que van al debe se colocan a la izquierda y las cuentas que van a la haber a la derecha, ¿ya? Para que se corresponda cuando después los pongamos al debe y al haber igual. Entonces, aquí primero tenemos la caja, el vehículo, la mercadería y los útiles por su saldo. Ahí, por su saldo. Y luego tenemos las letras por pagar, el préstamo bancario y el capital que agregamos recién, que era de 6 millones, que era la suma de todo, y aquí tenemos. Entonces, estos 9.600.000 es la suma del haber, que por lógica debería darnos igual a la suma del debe, para mantener el equilibrio. Entonces, si sumamos el debe, nos da 9.600.000, lo que significa que estamos bien. Y que estamos conformando el equilibrio de la cuestión financiera, ¿ya?
Ya. Luego nos viene la primera transacción, que nos dice que el 1 de marzo se abre una cuenta corriente en el banco de la plaza efectivo por 1.300.000, donde el banco se cobra una comisión de 10.000 pesos más IVA. ¿Ya? Entonces, aquí al abrir la cuenta corriente, nuestra caja aumenta en 1.300.000. ¿Ya? Como lo... Eh, o sea, no. Nuestra caja disminuye en 1.300.000, perdón, porque es lo que le vamos a ir debiendo al banco. ¿Ya? Pero nuestro banco sí aumenta. ¿Ya? Esto es lo que le vamos a deber después, por eso disminuye en 1.300.000. Y nuestro banco sí aumenta, pero aumenta no solo el banco, porque aquí dice que se cobra una comisión de 10.000 pesos más el IVA. Entonces, primero, nosotros tenemos que, esto es lo que le debemos pagar al banco, 1.300.000. Pero el banco se cobra la comisión de 10.000 pesos. Por lo tanto, aquí para calcular esto, al 1.300.000 se le restan los 10.000 que van a la comisión del banco, y luego eso nos queda 1.200.000, ¿verdad? A eso nosotros le sacamos el 19% del IVA, que se va al IVA crédito fiscal, que es nuestro activo, y el 19% aquí serían 241.100, ¿ya? Y si le restamos el 1.200.000 el IVA, nos quedaría en 1.044.900, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vemos acá en el libro diario? Nosotros aquí tenemos la apertura de la cuenta corriente. Entonces, nuestra caja disminuye en 1.300.000 porque es la deuda que vamos a tener con la cuenta corriente, y nuestro banco aumenta. Entonces, nosotros aquí juntamos el 1.300.000 sumando los tres, y por lo tanto se mantiene el equilibrio. Pero al 1.300.000 le restamos los 10.000 y luego a esto se le saca el 19%. Ya, no lo calculé aquí, pero se le saca el 19%, y el 19% sería 245.100. Si eso se lo restamos al 1.200.000, que era el anterior, nos quedaría 1.044.000, que es lo que nos queda en la cuenta de banco como al debe. ¿Ya? Después nos dice que el 2 de marzo se vende mercadería en 5.800.000 neto, que se cancelan de la siguiente forma: 40% en efectivo. Disculpa, ¿Mm? eh, se descontó 10.000 pesos de 1.300.000, ¿no? ¿Sí? Y serían, es que dijiste que quedaban Ay, 1.200.000, perdón, ya, perdón. No, ahí sería 1.200.000, 290. 1.300.000, claro, sería 1.290.000, y a eso tú le sacas ahí el 19%, Ya, 1.290.000 por 0,19, te da 245.100, ¿ya? ya. Y si a eso es 1.290.000, tú le restas esos 245.100, Ujú. te va a dar el 1.044.900, disculpa. Ah, no está. Gracias. Ujú. Pero era lo mismo que estaba explicando, me equivoqué en el número, ¿no? Que se le saca el 19% y después al valor total se le resta el IVA crédito fiscal para sacarlo de la cuenta de banco. Ya. Entonces quedamos en que se vendían mercadería en 5.800.000 pesos netos, los cuales se cancelan 40% en efectivo, 20% con una letra y el resto al crédito simple. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que eran 5.800.000 netos. Por lo tanto, en nuestras ventas tenemos el valor neto, que son los 5.800.000, pero además hay que sumarle el IVA débito fiscal, ya que es lo que nosotros le vamos a quedar debiendo, por así decirlo, a nuestros clientes, que aquí sería simplemente sacarle el 19% y sumárselo, que esto nos da 1.102.000, y este es nuestro IVA débito fiscal. Entonces, para lograr sacar después los pagos, los pagos, debería ser el 40%
de la suma de las ventas más el IVA de débito fiscal. En resumen, es el 40% del valor bruto. Entonces, en nuestra caja nos llega el 40%, que son 2.760.800. Que si lo vamos a ver acá, acá está. Si le rastramos los precedentes, podemos ver que aquí en la suma de estos dos valores, de las ventas más el IVA de débito fiscal, el cual multiplicamos por 0,4 para poder obtener lo que aumenta la caja. ¿Ya? Como ahí Una se puede ver. consulta, Dime. ¿por qué motivo le sacaste el IVA? Eso no lo entendí. Porque te dicen que es el valor neto, que tú vendes las Entonces, mercaderías en a 5 eso millones. tú tienes que sumarle el 19% para poder sacar después el resto. Exactamente. Claro, si te dijeran que es bruto, al revés, igual deberías sacarle el 19%, pero como para separar la operación. No sé si se entiende. Tenéis que tener la operación entre el IVA y el Sí, venta neto. La venta pero neta. los porcentajes se sacan con el valor bruto. Sí, siempre. Entonces, después sería lo mismo para el 20% con la letra. Que esta es una letra por cobrar. Por aquí la debía tener. Acá está. Es una letra por cobrar. Entonces, si le rastreamos los precedentes, sería la venta más el IVA de débito fiscal por el 0,2%, ¿ven? Y el saldo es al crédito simple. Y esto es el saldo es lo que se va a mercadería. O sea, perdón, a cliente. Que serían 2.760.800. ¿Ya? Entonces ahora lo vamos a ver en esta transacción. Tienen que separar aquí la transacción por la venta y después por el costo de venta, porque después te dice que el costo de la mercadería es 2.400.000. Entonces eso hay que separarlo en una transacción separada en el libro diario, pero con la misma fecha. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí solo tenemos la glosa de la venta de la mercadería. Ahí. En la cual aquí ya tenemos que las ventas eran 5.800.000 y el 1.102.000 del IVA. Eso nos da 6.902.000. ¿Ya? Entonces, a nosotros aquí, esta era la caja, es la suma de la venta más el IVA por el 40%. La letra por cobrar es el 20% de los 6.900.000, que era la suma, y los clientes son el saldo, porque los clientes se pone porque era el crédito simple. Entonces aquí vamos a tener que hacer lo mismo que en todas las transacciones, y como nos calzan, significa que vamos bien, significa que estamos haciendo bien esta operación, y vamos conservando el equilibrio. Después ahora tenemos que pasar a la otra parte, que es el costo de la venta. Aquí nos dice en el ejercicio que el costo de la mercadería era de 2.400.000 pesos. Por lo tanto, nuestra mercadería disminuye en 2.400.000 porque la vendimos. Entonces, como era un activo, disminuye al haber. Y aquí tenemos los 2.400.000 pesos. ¿Ya? Y además, tenemos el costo de venta, que está acá. El costo de venta aumenta al debe, porque es un gasto. Entonces ahí tenemos el gasto de los 2.400.000 pesos. Y aquí si lo pasamos a ver al libro diario, tenemos que 2.400.000 pesos es lo mismo que 2.400.000. Costo de venta igual a la mercadería. Por lo tanto, vamos ok. Pasemos a la transacción del 4 de marzo. Nos dice que el 4 de marzo se compraron mercaderías por 8.092.000 valor bruto, en las cuales se cancelaron el 50% con una letra y el saldo al crédito simple. Por lo tanto, aquí lo que hay que separar, como nos dijeron que era el valor bruto, hay que separar la mercadería con el IVA crédito fiscal, que sería sacarle el 19%. Al sacarle el 19% a los 8.092.000, porque era el valor bruto,
obtenemos que el IVA crédito fiscal era de 1.292.000, que aquí está, ya porque compramos la mercadería. Entonces aumenta nuestro IVA crédito fiscal. Y también aumenta nuestra mercadería en 6.800.000 pesos, ¿ya? Que sería sin el IVA, sería el valor sin el IVA. Y nosotros lo pagamos cancelando el 50% con una letra 30 días y el saldo al crédito simple, ya. El 50% y el saldo, lo que nosotros pagamos, no tenemos que sacarlo con los 6.800.000, se saca con los 8.092.000, se saca con el valor bruto, como ya habíamos dicho antes. Pero como teníamos que separar el valor de la mercadería del crédito fiscal, tuvimos que sacarle el 19% igual. Pero entonces ahora estos 8.092.000 les sacamos el 50% para la letra a corto plazo, la letra por pagar a corto plazo, y nos da 4.046.000 pesos, ya que ese sería el 50% que se paga con la letra, que ahí podemos ver la forma. Y aparte, el otro saldo, que es el otro 50% por lógica, se paga al crédito simple, dice. Por lo tanto, sería a los proveedores, al corto plazo. Entonces nos vamos a los proveedores, y aquí tenemos una deuda con los proveedores de 4.046.000 pesos, que como podemos ver viene del IVA crédito fiscal y de la mercadería, porque es la suma de los dos, se saca con el valor bruto. Ya. Una pregunta. Dime. ¿Por qué el saldo va a los proveedores? Porque el ejercicio ¿Solo por el hecho de ser una compra? es que como nosotros compramos mercadería, te está hablando que compraste mercadería el crédito simple. Entonces ahí se asume que es a los proveedores. Ya, y Es lo cuando la es lo- vende sea a los clientes. sí, Y mi otra pregunta es que cuando tú tienes un valor neto ujú. y le sumas el IVA, ese IVA se anota en el IVA que estaba más abajo, ¿no? No sé, no se alcanza a ver. El No el IVA, del IVA, ¿cómo? ¿Al ¿cómo IVA se llama crédito? ese? No, el que tiene 1.102.000. A El IVA Sí, débito fiscal es para cuando tú vendes, ya, porque es lo que tú le quedas debiendo a tus clientes, ¿ya? Lo que tú tienes que pagarle ya. del IVA a tus clientes, ¿cachai? Entonces es un pasivo. En cambio, el IVA crédito fiscal es lo que, por así decirlo, te quedan debiendo de IVA a los proveedores a ti. Por lo tanto, es un activo, ¿cachai? Ya. Ya. Tengo una duda. Dime. Es cuando es neto, los ¿Ah? valores siguientes se sacan sumándole al IVA y cuando es bruto se sacan con el mismo que nos dan, ¿cierto? Los Con el valores. mismo valor. Sí, Sí, los valores sí. Los valores siempre se sacan con valor bruto. Pero para la mercadería y todas las ventas y todas esas cosas se tienen que sacar el valor neto. Pero siempre que se habla de dinero, de cuando te pagan o tú pagas, se calcula con el valor bruto. Es por eso que nosotros para la ya. mercadería pusimos el valor neto. Pero cuando pusimos cómo nos pagaban, que por ejemplo aquí a nosotros nos pagaban por la letra, y para como nos pagaban a nosotros, tenéis que usar el valor total, porque a ti no te pagan sin IVA, pues te pagan todo, ¿cachai? Entonces, ahí tú, para las cosas de dinero, por así decirlo, tú tienes que calcularlo utilizando el IVA. Pero para las cosas de mercadería, la venta, todo eso, lo que es para ti como tal, por así decirlo, se ocupa con los valores netos. Ya, No sé si se entiende la gracias. respuesta. Sí, Ya. gracias. Ya, entonces veamos cómo nos había quedado. Estábamos aquí. Entonces, nosotros aquí vemos que los 8 millones, perdón, 92.000 pesos están divididos entre la mercadería y el IVA crédito fiscal, que es sacarle el 19%. Como ahí pueden verlo, ahí lo sumamos. Y la letra por pagar y los proveedores son cada uno el 50%, pero son el 50% de los 8.092.000 del valor bruto. ¿Ya? Entonces después, si lo sumamos, como lo estábamos haciendo siempre, no obtenemos que estamos manteniendo el equilibrio, ¿ven? Ya.
Sigamos. El 11 de marzo. El 11 de marzo se solicita un préstamo bancario por 6 millones, que es a largo plazo, porque es a 3 años, que es depositado en la cuenta corriente. Entonces aquí simplemente nuestro banco aumenta en 6 millones porque nos acaban de prestar, por así decirlo, por el crédito 6 millones. Entonces nuestra cuenta de banco aumenta, pero nuestra deuda también aumenta. Nuestra deuda, que era un préstamo a largo plazo, aumenta. Y ese, como es un pasivo, aumenta acá en los 6 millones. Aumenta a la vez. Entonces, si lo vemos aquí, vemos que el banco aumenta como activo al debe y el préstamo también aumenta, pero como es un pasivo, aumenta a la vez. Y como es un puro valor, sabemos que 6 millones es igual a 6 millones, por lo tanto vamos bien. Y ahora vamos con el último. Nos dice que el 30 de marzo se cancelan los gastos de luz y agua por 38.080 pesos y 53.550, todo con un solo cheque. Ya. Entonces nosotros sabemos que la luz y el agua son gastos y por lo tanto aumentan al debe. Entonces tenemos que el agua era 38.080 y la luz era 53.500. Pero esto nosotros lo pagamos con un solo cheque. Por lo tanto, el cheque que debemos entregar para pagarla debería considerar la suma de los dos. Y eso se descuenta del banco por el hecho de ser un cheque. Entonces aquí, si vemos, si lo rastreamos, obtenemos que el cheque que hacemos es de 91.580, que era el valor del agua, más el valor de la luz. ¿Ya? Entonces, si después nos vamos al libro diario aquí, tenemos que la luz eran 38.080, o sea, el agua eran 38.080, la luz eran 53.500. Al sumarlo nos da 91.580, que es lo mismo que yo le tengo que pagar, lo mismo que yo saco del banco por un cheque, y nos dan iguales. Entonces después nosotros fuimos calculando aquí si eran iguales cada uno por cada cuenta, pero también en caso de, para que no se la lata en caso de, tienen que sumarlos todos y que les dé igual el debe y el haber. Ahí podrían, para evitarse tiempo, calcular la suma de todos primero y después, en caso de que no les calcen, ahí ver cada uno. O si no, lo hacen de la otra forma, como lo hicimos recién, viendo cada cuenta. Pero el punto es que cada cuenta les debe ir calzando y igualándose cada una, para que al final después el debe y el haber queden iguales. En este caso nos dio 34.385.580. Una pregunta. Dime. Si se acaba el tiempo la ayudantía porque quedan 6 minutos, ¿nos metemos al mismo link? Sí, el mismo link. Ya. Vamos con el balance y el estado de resultados. Aquí ya es como más de lo mismo que ya hemos hecho. Tenemos que ver qué cuentas van en activo y en pasivo. Entonces, yo recomiendo que el balance lo traten de sacar de los datos de las cuentas T, en caso que lo tengan. Porque a diferencia del libro diario, las cuentas T puedes sacar un saldo, porque se clasifica por cuenta, no por fecha. Entonces, por ejemplo, para la caja, tú ocupaste la caja, en el libro diario tú ocupaste la caja en la primera fecha y lo ocupaste más en el 2 de marzo también, entonces es muy más complicado verlo. Pero en las cuentas T se te descuenta o se te suma toda la misma. Entonces, por ejemplo, tú en la cuenta T, en el libro mayor, tú tienes 5 millones al debe aproximadamente y 1.300.000 al haber. Entonces tu saldo es 4.460.800, que es lo mismo que va a ir a nuestro balance, acá, en caja. Y así se va haciendo con todas las cuentas. Puedes sacarle el saldo, y el saldo es lo que se va colocando aquí. Entonces, nosotros ya sabemos que las cuentas se ordenan por liquidez, y seguimos con el banco. Nuestro banco era una cuenta de 6.953.320, que es lo que podemos observar acá. Después vienen los clientes, que este orden de los tres primeros, en un balance cualquiera que tenga los tres, siempre va a ser ese el orden, ¿ya? Después viene el IVA, las mercaderías y todo ese tipo de cosas. Pues después ya vendrían las mercaderías, las letras por cobrar, los arriendos, los seguros pagados anticipadamente, todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Pero ese es como más o menos el orden.
Entonces después seguimos con los clientes, que nuestra cuenta es de 2.760.800, que si nos vamos para acá, al libro mayor, lo pillamos aquí, al debe. Eso también es lo importante, que tienen que calzar que todas las cuentas de los activos les den al debe y las cuentas de los pasivos les den al haber. Ya. Después viene la mercadería, que eran los 7.600.000 pesos que ocurrieron aquí al sumar las mercaderías iniciales, más lo que compré, menos lo que vendí, que nos da 7.600.000 pesos en el saldo y es lo que va a cliente. El IVA crédito fiscal, como ya habíamos hablado anteriormente, es lo que me deben los proveedores a mí, por lo tanto es como un derecho, pero es a corto plazo porque el IVA se va pagando los 5 de cada mes. Entonces, se coloca el IVA crédito fiscal en los activos corrientes, que sería aquí. Y como el IVA crédito fiscal solo aumenta el debe, es esta pura cuenta. No se tiene que restar ninguna vez. Y es 1.573.100. Luego viene la mercadería. La mercadería por 7.600.000. Ah, ya la habíamos puesto. La letra por cobrar. La letra por cobrar era a corto plazo también, pero era entre comillas de los más largo plazo que tenemos aquí porque no hay más cosas por cobrar. Entonces, por eso es la última de las que van en el activo a corto plazo. No tenemos más que cobrar. Ya. Entonces, luego, como en todo balance, tenemos que sumar todas las cuentas que teníamos en los activos corrientes para sacar un total de los activos corrientes, que aquí ahí como se puede ver con los colores, nos dio un total de activos corrientes de 29 millones. Eh, 692.420. O sea, 24 millones, perdón. Luego tenemos los activos no corrientes. No sé si todos tienen como anotados el orden de cómo van las cosas. Igual lo voy a ir diciendo en caso de. En los activos no corrientes, primero que nada, aquí en este caso solo hay muebles y útiles y un vehículo. Pero estos activos no corrientes siempre van a ser los primeros que vayan en la lista. Luego se le iría agregando la maquinaria, las instalaciones, los terrenos, y luego ya irían los derechos de marca, derechos de llaves. Ese es como el orden ya de los activos no corrientes. Un caso. Entonces, el orden sería como de lo que yo puedo empezar a sacar provecho primero. Sí, se ordenan según liquidez. Así se dice. Es Mm, lo que primero sale, primero va puesto en el balance. Ya. Ya, vamos a terminar la reunión aquí porque ya se nos está acabando el tiempo. Y nos pasamos a la otra reunión.